Cuarta comunicación a cargo de Javier Álvarez de Diego. Fluorescencias en los materiales cerámicos, caracterización, prevención y eliminación para un adecuado mantenimiento del patrimonio cerámico. Javier es responsable de empresas, materiales y sistemas constructivos de Innovarsilla, en el Centro Tecnológico de la Cerámica de Andalucía. Cuando quieras, Javier. De nada, quería agradecer la invitación por parte de la organización del Congreso de que pudiéramos exponer una comunicación. Va a tratar fundamentalmente, y va a intentar ser rápido, igual que Sonia, de las sales que afectan normalmente a los materiales cerámicos que forman parte del patrimonio. Entonces, bueno, pues en las primeras diapositivas vais a ver, tenéis ejemplos de edificios representativos de este país que forman parte de nuestro patrimonio, pues, por ejemplo, la Mezquita, aquí en Córdoba, la Alhambra de Granada, otro edificio muy representativo, y en todos está presente de una u otra forma los materiales cerámicos, es decir, no solamente en forma de recipientes cerámicos que quedan pues, bueno, para posterior conservación, sino pues todo lo que son solerías, azulejos, tejas que forman parte de las cubiertas, es decir, en España tenemos la suerte de contar con edificios que tienen muestras muy importantes del buen comportamiento de los materiales cerámicos. A veces esos materiales pues, son afectados por factores externos, como pueden ser, por ejemplo, la erosión, puede ser la resistencia al hielo y pueden ser las eflorescencias, las sales que de alguna u otra forma se transportan a la superficie de los materiales y o bien los afean o bien los deterioran, ¿vale? Entonces, existe fundamentalmente, voy a intentar explicar los dos tipos de sales o digamos, las dos tipologías de manchas que suelen aparecer en las piezas y que pueden deteriorarlas y la forma de corregir ese tipo de deterioro. Fundamentalmente son de dos tipos. Velos. Los velos son manchas que aparecen durante el secado de las piezas y que luego cuando se hace la cocción, cuando se lleva a cabo el proceso de cocción, quedan estables en la superficie. Entonces, son manchas que son difíciles de eliminar. Y las eflorescencias, que son las manchas que aparecen en las piezas cocidas, pero una vez que pues, están colocadas y el agua accede a través de ellas. Es decir, el agua lo que actúa es como un agente que disuelve las sales que haya y al llegar a la superficie se evapora y la sal queda, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de depósitos salinos pues, pueden generar patologías, ¿no? que es necesario pues, corregir y prevenir. Los velos de secado, fundamentalmente, aquí estáis muchos ceramistas, a veces os podéis encontrar con este tipo de problemas. Los velos de secado son fundamentalmente tres. Hay velos de secado en los que pues, las arcillas, cuando se estocan, están estocadas, no se trata de arcilla conformada, sino de arcilla bruta. Pues el propio aire es capaz de secar esa arcilla húmeda y hacer que en la superficie de los montones de arcilla se depositen sales. Esos son los velos de secado. Los velos de secadero son los que se producen cuando las piezas se secan industrialmente, digamos. Es decir, una pieza conformada tiene sales. Al eliminar el agua con el que se ha conformado la pieza, esas sales se depositan en superficie. Y los velos de horno, que son velos de secadero pero consolidados. Es decir, cuando se lleva a cabo una cocción, esas sales que se han generado durante el secado quedan estables en la superficie de las piezas. Por ejemplo, esto es algo que a los que trabajáis con el barro continuamente son cosas que suelen aparecer. En la figura de la derecha no sé si se ve muy bien, la pieza gris, que es una pieza cruda, aparece en las manos de una evaporación rápida de haber contenido la pieza sales, ¿no? Cuando esa pieza se somete a cocción, veis la teja de la izquierda, lo que quedan son esos velos de secado consolidados, son velos de horno, ¿vale? ¿Qué provoca esos velos de horno? Fundamentalmente son dos tipos de sales, los sulfatos de calcio y de magnesio. Son los más habituales, sobre todo dependiendo del contenido de azufre que contengan las arcillas, ¿no? ¿Qué métodos se suelen utilizar? Pues muy comúnmente se utiliza el carbonato de bario. ¿Por qué? Si veis ahí en las dos figuras, la primera de ellas, el sulfato de calcio tiene una solubilidad de 0,241, el sulfato de magnesio de 71. Cuando se pone carbonato de bario, básicamente hay un intercambio de cationes, entonces se forma una sal, que es el sulfato de bario, que es mucho menos soluble que esas dos. Es decir, sigue estando
sigue habiendo sales, pero ya son insolubles. El agua no es capaz de sacarlas afuera, ¿no? Ese es un método de prevención para evitar los velos de secado. Y es un método muy común. La velocidad del secado también, la velocidad del mecanismo de secado influye mucho. Ahí veis dos piezas. La pieza de la derecha se ha secado con una moneda encima, entonces la velocidad de secado es distinta a la del perímetro. Veis que en un caso sí que aparecen velos de secado alrededor del perímetro, por el tipo de, digamos, por la velocidad de secado, mientras que en el centro no. Los velos de horno, como decía, son velos de secado que cuando se lleva a cabo un proceso de cocción se quedan, digamos, estabilizan la sal en superficie. Son velos muy difíciles de eliminar. Por ejemplo, la pieza de la izquierda ha entrado al horno con una temperatura por encima del punto de rocío, no hay condensación, mientras que la pieza de la derecha se produce condensación. ¿Vale? Entonces, como podéis ver ahí, pues hay una lluvia ácida encima de la pieza que genera una mancha que, que permanece estable en la pieza y es difícil de eliminar. Los velos se pueden prevenir, se pueden trabajar sobre todo en proceso de fabricación. Creo que la parte más importante de esta comunicación es el tema de fluorescencia, porque no es tan fácil prevenir, sino que se trata más de aplicar en ocasiones acciones correctivas, es decir, de corregir las patologías que pueden aparecer en una pieza cerámica, sea del tipo que sea, y que puede deteriorar el patrimonio, ¿no? A modo general, fluorescencia o sales que aparecen en superficie, hay tres tipos, pero bueno, quizá los dos primeros son los más representativos. La eflorescencia, que son las manchas visibles que aparecen en las piezas cerámicas con el paso del tiempo por la entrada de humedad, es decir, hay piezas porosas que contienen sales, entonces el agua, si se favorece de alguna forma que el agua penetre en las piezas, ese agua disuelve la sal, la arrastra y queda una mancha salina en la superficie de las piezas. Como digo, son fluorescencias visibles, es decir, se aprecia la sal en la superficie de la pieza y se pueden aplicar luego métodos de limpieza. Pero el segundo tipo, que son las criptofluorescencias, hay que tener bastante cuidado con ellas porque a veces llegan a deteriorar de forma importante los materiales. Incluso, no sé, habréis visto, ahora vamos a ver alguna fotografía en la que trozos de ladrillo, por ejemplo, de una fachada, se desprenden. No por efecto del hielo, por ejemplo, sino por efecto de estas sales, ¿vale? Digo que son complejas porque mientras que en las eflorescencias se depositan las sales en superficie, en las criptofluorescencias no se ve la sal. Es decir, la sal atraviesa la pieza y es capaz incluso de romperla, pero no se aprecia superficialmente. Vamos a ver si podemos ver alguna fotografía. Bueno, ahí tenéis un par de ejemplos. ¿Qué sales son las que normalmente provocan criptofluorescencia y pueden destruir las piezas cerámicas? Pues sobre todo los sulfatos de calcio, magnesio y sodio, ¿vale? Los sulfatos alcalino y alcalino térreo. ¿Por qué? Porque son sales que ejercen durante la salida a la superficie de las piezas, ejercen muchísima presión. Por ejemplo, en el sulfato de calcio, 1100 kilos por centímetro cuadrado. Esa presión hace que, dependiendo de la naturaleza de la pieza cerámica no pueda asumir esas tensiones que se producen y se provoquen roturas, ¿vale? Lo que hay que intentar es, pues sobre todo, que no haya ese tipo de sales libres y que no se produzca el acceso de humedad al interior de las piezas, ¿vale? Eso es una fotografía tomada en una fachada en la que veis que por efecto de las criptofluorescencias, de las sales, pues se producen desconchamientos y eso provoca un deterioro de los materiales cerámicos. En este caso es el ladrillo, pero bueno, igual que el ladrillo, en cualquier otro tipo de pieza se puede producir ese deterioro, ¿no? Esos son lo que forman, digamos, las criptofluorescencias, y las eflorescencias pues son las sales que suelen aparecer en las piezas cerámicas. Lo que tratamos es de explicar el por qué no ocurre y para darle solución o corregir un tipo de problema, lo primero que tenemos que ver es de dónde viene, ¿no? Entonces, ¿de qué sales se forman normalmente esas eflorescencias? Pues son sales formadas fundamentalmente por distintos cationes y distintos aniones. En combinación, pues forman sales. Pues sulfato cálcico, el carbonato cálcico, son sales que son comunes por la naturaleza de las arcillas que aparezcan en superficie. He tenido un par de ejemplos de un ladrillo, el de la izquierda, que no presenta fluorescencia
fundamentalmente porque no ha estado expuesto al agua, y el de la derecha que sí ha estado expuesto a la humedad. Entonces, esa humedad disuelve, en este caso, los sulfatos sódico-potásicos que contiene la pieza y es capaz de sacarlo a superficie. En este caso solamente es un aspecto estético, es decir, no tiene nada de, digamos, no debilita estructuralmente a la pieza, pero bueno, pues puede provocar que la obra o las piezas cerámicas pues no, bueno, pues digamos, ni estéticamente no queden bonitas, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, otras manchas de sulfato cálcico. En este caso, habría que buscar si el origen es por la propia pieza cerámica o viene, pues, veis que es una jardinera y tal, pues puede venir del suelo o de la humedad que puede acumular la tierra ahí, ¿no? El carbonato cálcico es otro tipo de mancha que suele aparecer en las piezas. Ahí veis, es una sal relativamente fácil de limpiar. Y luego una que en arcillas, pues, por ejemplo, de la zona de Extremadura, de la comarca de La Serena, hay una arcilla, unas pirofilitas que son muy buenas, pero en ocasiones contienen trazas de vanadio. El vanadio no hace falta que esté en una cantidad importante para que provoque fluorescencia, y resulta más llamativo porque si veis la fotografía de la derecha, la parte inferior genera una mancha amarilla muy intensa. Es una fluorescencia bastante indeseable porque es difícil de prevenir. Bueno, esas son más o menos las sales comunes que suelen provocar ese tipo de patología. ¿De dónde salen? Pues los orígenes pueden ser distintos. Puede venir de la propia pieza cerámica, pues, de las materias primas, si las arcillas contienen sales solubles o sales insolubles que pueden solubilizar durante cocción. Se pueden formar durante el secado o pueden prevenir, por ejemplo, del agua de moldeo. Es decir, a veces hay ceramistas que utilizan agua de pozo que contienen contenidos sólidos muy importantes y luego eso se manifiesta en las piezas, ¿no? Esas son las sales originarias de la pieza cerámica, pero también, por ejemplo, cuando se ejecutan obras con mortero, en ocasiones las sales provienen del propio mortero, es decir, la pieza únicamente la pieza cerámica actúa como un vehículo, ¿vale? Y por su capacidad de absorción o de succión, lo que hace es que actúa como un transporte de las sales que aparecen en el mortero, ¿vale? Y en ocasiones, por esa misma capacidad de succión o de absorción, si la pieza es muy porosa, pueden absorber sales del terreno. No sé si se aprecia muy bien, pero ahí lo que se produce es un transporte de sales desde el propio suelo hasta la obra, ¿vale? ¿Cómo llegan las sales a la superficie de las piezas? Pues primero, tiene que haber sales solubles, ¿vale? Después tiene que producirse la entrada de agua para disolver esas sales. Posteriormente, ese agua tiene que haber un proceso de evaporación para que transporte las sales a la superficie de las piezas. Y por último, que se produzca la evaporación y la cristalización. Es decir, el agua lo que actúa es disuelve la sal, en caso de que esté, llega a superficie, se evapora el agua y la sal queda ahí. Entonces, como digo, bueno, pues son patologías que conviene prestar atención, pues, porque pueden deteriorar la cerámica que forma parte de nuestro patrimonio, ¿no? Y por último, esto es como cuando uno va al médico, es decir, no podemos ponerle solución a las cosas sin saber de qué enfermedad o de qué patología estamos hablando. A veces nosotros nos hemos encontrado con limpiezas de obra, con limpiezas de piezas, en la que, pues, digamos, por método se aplican tratamientos ácidos, por ejemplo, para limpiar la deflorescencia. Es común, sobre todo en los constructores y tal, lo que se suelen aplicar son tratamientos ácidos, independientemente del tipo de sal. Muchas veces eso es perjudicial para los materiales cerámicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar exactamente de qué sal estamos hablando y después aplicar un método específico para esa sal, ¿no? Como digo, bueno, aparte de la naturaleza química, saber también el grado de adhesión, es decir, el grado de facilidad de eliminación de la superficie de la sal a la pieza cerámica. Nosotros hay muchos métodos de identificar sales que están en las piezas cerámicas y de proceder a métodos de limpieza, ¿no? Para restauración o para prevención. Nosotros utilizamos la microscopía electrónica de barrido, ¿vale? Ese es el equipo que tenemos allí en Innovarcilla concretamente. Y lo que hacemos fundamentalmente en las piezas cerámicas no son piezas, son no conductores. Entonces lo que aplicamos es una capa sobre una pieza
Una pieza, por ejemplo, ahí tenéis una muestra que contiene sal en superficie, ¿vale? Por impacto preparamos una pieza y metalizamos la superficie. La metalizamos con oro, ¿vale? Para hacerla conductora. Entonces, después, por microscopía, podemos analizar qué composición química tiene la fluorescencia y qué composición química tiene la propia pieza cerámica sin esa sal. Entonces, por diferencia, pues podemos saber la naturaleza de la sal y, por tanto, aplicar un método para limpiar esa sal concreta. Ahí tenéis algunos de los espectros. Podemos analizar, ahí en la figura del centro veis un aumento de una sal aplicada sobre una pieza cerámica y lo que podemos determinar exactamente la composición química de esa sal. Estéticamente salen fotos bastante bonitas. Por ejemplo, esta es cuando en alguna ocasión hemos desplazado a obra o hemos analizado qué deposiciones salinas hay encima de las piezas cerámicas, ahí salen fotos bastante curiosas. Por ejemplo, esta es una eflorescencia de sulfato cálcico y se ven perfectamente los cristales de sulfato cálcico depositados en la superficie. Esta otra es una sal de carbonato cálcico que se produce pues, cuando hay arcillas con un contenido en carbonato importante y no se cuecen a una temperatura suficientemente alta o durante un tiempo adecuado, pues queda óxido de calcio que luego es susceptible de dar este tipo de mancha. Y esta es una fibra, un cristal de una sal de vanadato potásico. El vanadio, que recuerdo, era la mancha amarilla esta que aparece en ciertas arcillas que contienen vanadio en nivel de traza, a nivel muy, muy pequeño, pero genera una sal bastante, digamos, desde el punto de vista de las piezas cerámicas, bastante que afean estéticamente la pieza, pero que, bueno, desde el punto de vista del estudio genera una foto bastante bonita, ¿no? Entonces, pues simplemente acabo con esto, que es importante para aplicar un método de limpieza o de restauración de una pieza cerámica, es importante saber de qué sal o de qué contaminante salino estamos hablando de la superficie de la pieza. Y a partir de ahí, pues determinar si se trata de limpieza química, el tipo de reactivo que se debe utilizar o el tipo de limpieza, que puede ser manual, puede ser con agente abrasivo, en función del tipo de sal concreto que haya en superficie. Bueno, pues espero no... muchas gracias, espero no haber aburrido mucho y espero que os haya gustado.